En la vasta oscuridad del mercado digital, en la inmensidad silente de los billones que se mueven por segundo, no hay lugar para la piedad. La línea que separa la riqueza de la ruina se mide en milisegundos y se dicta por la emoción humana más peligrosa, la avaricia. Cierra los ojos por un instante y un algoritmo invisible, frío y despiadado, devorará tu patrimonio sin dejar rastro. Esto no es una película distópica sobre el futuro de la inteligencia artificial. Esto es la historia de David, un hombre común que persiguió un espejismo, la promesa de la riqueza instantánea, el sueño de despertar sin la esclavitud del trabajo. Mira su cuenta, observa el saldo final que quedó después de la tormenta. 0. Liquidación total. ¿Cómo es que 20 años de esfuerzo, de ahorro metódico y de sacrificios pueden desaparecer en menos de 60 minutos? La respuesta no está oculta en las complejas ecuaciones de la bolsa de valores ni en la volatilidad de las criptomonedas. La respuesta está en la trampa psicológica que tú también sientes cada vez que ves una ganancia masiva en redes sociales. Una ganancia que todos logran excepto tú. Es el fantasma de la inversión diaria. Y si alguna vez has sentido la punzada de la adrenalina o el terror de quedarte fuera de una oportunidad, él ya te ha marcado como su próxima y lucrativa víctima. David creía que estaba jugando el juego de los expertos. En realidad, estaba jugando el juego del engaño. Su obsesión por el day trading no era un plan de inversión, sino una adicción alimentada por el miedo a la pobreza y la envidia social. El fantasma de la inversión diaria es un depredador que se alimenta del FOMO, el terror a quedarse fuera. En esta historia, desvelaremos la arquitectura psicológica de ese miedo, el mecanismo exacto del fraude que opera a plena vista, y el papel letal del apalancamiento que convierte pequeños errores en ruinas financieras. Desde el momento en que David tecleó su destino financiero quedó sellado. A lo largo de esta narrativa, descubrirás cómo la tecnología más avanzada se utiliza para explotar la debilidad humana más antigua. No es solo la historia de una pérdida, es una advertencia que puede salvar tu patrimonio. La odisea del fantasma de la inversión diaria comienza ahora. Escucha con atención y disciplina, porque tu cuenta bancaria y tu tranquilidad dependen de que comprendas que el fantasma podría estar observándote en este preciso instante. Capítulo 1. El espejismo de la ganancia rápida. La vida de David, a sus 35 años, no era mala. Era terriblemente invisible. Era la definición misma del oficinista promedio, con una hipoteca promedio, un coche financiado y sueños archivados. Bajo la pesada rutina del 9 a 5, su anhelo no era la riqueza ostentosa, sino la versión más humilde de la libertad. Despertar sin la tiranía de la alarma. Esta vida predecible, marcada por la monotonía de las hojas de cálculo, fue el caldo de cultivo perfecto para la irrupción del caos digital. David buscaba una puerta de escape, un atajo a la realización, y fue el algoritmo, diseñado para monetizar la desesperación, el que le puso en el camino a Sus. La cuenta de Sus no era una simple cuenta de inversión, era una fantasía cuidadosamente curada. Era una galería digital de yates en el Mediterráneo, lujosos relojes de pulsera y cenas de $1,000 en rascacielos, con vistas espectaculares. Una legión de seguidores lo aclamaban como un mesías financiero, un hombre que había descifrado el código secreto de la riqueza. David ignoró la regla de oro que la experiencia grita: si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea. Solo veía el resultado, solo percibía la promesa. Sus $500 iniciales, producto de meses de apretarse el cinturón y saltarse algunos lujos menores, se convirtieron en la ficha de entrada a este casino sin salida. Sus no daba consejos, daba órdenes militares. Entren ahora en DXRP. Duplicaremos en 48 horas. La narrativa era de urgencia, de acción inmediata, diseñada para anular el pensamiento crítico. David, en su obediencia ciega, duplicó sus $500 iniciales en apenas una semana. El éxito fue inmediato, fue fulminante y fue completamente inmerecido. Sentía que había descifrado un secreto ancestral que había trascendido a la masa aburrida de oficinistas que seguían esperando el ascenso. Esta ganancia inicial fue el peor error que cometió. No era una recompensa por su inteligencia, era el cebo, la dosis inicial de dopamina, diseñada para activar el centro de placer de su cerebro y convertirlo en un adicto. David no estaba invirtiendo, estaba persiguiendo la próxima subida. El miedo a quedarse fuera, o FOMO, es el arma más poderosa de Sus. No es el deseo racional de ganar, es el terror psicológico de que los demás ganen sin ti, un dolor social mucho más potente que la avaricia. Su esposa, Laura,
una mujer práctica y realista. Notó el cambio, notó la súbita euforia, el brillo febril en los ojos de David y la obsesión por el móvil. David mintió. Dijo que era un bono inesperado de la oficina. La primera mentira financiera no fue al broker, sino la persona que más confiaba en él. El fantasma de la inversión diaria no solo ataca la cuenta bancaria, sino también la confianza en el hogar. La suerte de David era frágil, y cuando una orden de sus resultó en una pérdida de $150, David no sintió miedo, sintió una rabia fría, sintió venganza, quería recuperar lo perdido. Capítulo 2. El abrazo del apalancamiento y el círculo del ego. La venganza, en el mundo de David, se servía con deuda. El dolor de perder era tan intenso, que la única solución concebible era aumentar la apuesta, duplicar el riesgo, y tomar atajos que la prudencia había prohibido por siglos. David necesitaba recuperar lo perdido, y solo una herramienta podía multiplicar sus ganancias, tan rápido como sus pérdidas: el apalancamiento. El apalancamiento es una herramienta diabólica para el inversor emocional. Es esencialmente un préstamo del broker que permite al inversor controlar una posición 10, 20 o, en el caso de David, 50 veces mayor que su capital real. David podía invertir el valor de $10,000 cuando su capital real era de apenas unos pocos cientos. Es dinero prestado que actúa como un amplificador. Amplifica la ganancia, creando la ilusión de poder, pero también amplifica la catástrofe, llevando a la liquidación instantánea. David, ahora sediento de sangre y desesperación, tomó el máximo apalancamiento permitido, 50x. El miedo inicial se disipó con la adrenalina. Se sentía invencible, el amo de un poder que no le pertenecía. El dinero que David manejaba ya no era una garantía que respaldaba su posición, era una póliza de seguro mínima que mantenía abierta la posición para el broker. Una pequeña oscilación del 2% en el precio de su criptomoneda elegida, una simple corrección del mercado, y su capital sería liquidado automáticamente. El ejecutor había sido invitado a su mesa de trading y estaba esperando pacientemente su turno. David justificó la deuda y la jugada temeraria como una inversión necesaria para salvar su futuro. Su relación con Laura se tensó hasta el punto de ruptura. Ella notó las ojeras, la obsesión febril con el teléfono, y la evasión constante de las preguntas sobre la salud financiera de la familia. David se había convertido en un adicto, buscando la dosis de dopamina de la subida, ignorando la destrucción que venía con la caída. El problema no era el mercado, era la negación. David se había sumergido completamente en el círculo del ego, una burbuja de redes sociales, donde todos eran genios y nadie perdía. Su ego era su escudo y su cárcel. El sesgo de confirmación lo cegó. Solo consumía contenido que validara su posición, ignorando a todos los escépticos. Javier, un viejo amigo y analista financiero conservador, intentó intervenir, advirtiéndole sobre la locura del apalancamiento, 50x y la iliquidez de su token. Para David, Javier era simplemente un pensamiento pobre, un envidioso que no entendía la nueva economía. David sentía la obligación de defender su decisión, de demostrarle a Javier que estaba equivocado, de proteger su identidad de day trade exitoso. Su soberbia no le permitía retroceder. El fantasma de la inversión diaria había logrado aislar a su víctima de la voz de la razón, dejando el escenario listo para la liquidación. Capítulo 3. La trampa del fantasma. La arrogancia es la alfombra roja que conduce a la ruina financiera. El fantasma de la inversión diaria espera pacientemente a que la víctima esté lo suficientemente ciega y apalancada para no poder escapar. El ego de David es la llave de su destrucción, y su soberbia ha dejado sordo a toda advertencia. En las profundidades de un foro de inversión clandestino, David encontró un mensaje que no era una orden de compra, sino un grito desesperado. Sus no es un trade, es un manipulador. Despierten. El mensaje venía de una cuenta anónima que se hacía llamar el Oráculo, una entidad misteriosa que conocía las entrañas del sistema. El Oráculo explicó la mecánica del fraude con una frialdad matemática. El esquema pump and dump. Esta no era una operación de trading, era un acto coordinado de manipulación de mercado. Sus utilizaba el capital de sus seguidores como munición. Primero, él o sus socios compraban el token a precios ínfimos, asegurando una posición grande. Luego, usaba su vasta influencia en redes sociales como Telegram y Instagram para ordenar a miles de seguidores, como David, que compraran masivamente el token, inflando artificialmente el precio en un pump espectacular. Cuando el precio se disparaba vertiginosamente, en silencio, vendía todas sus propias participaciones
en el punto más alto, retirando millones de dólares y dejando a sus seguidores atrapados en la caída libre. El dump, la ganancia de sus, era directamente proporcional a la pérdida de David. El fantasma no era un gurú, era un depredador de masas. David sintió un escalofrío de terror helado. El fraude no era una posibilidad remota, era una certeza, pero la verdad llegó demasiado tarde. David ya estaba dentro de la trampa, invertido hasta el cuello, con apalancamiento, y no podía vender sin asumir una pérdida catastrófica. El miedo al fraude real superó el miedo a perder dinero. El oráculo, consciente del pánico, le dio una advertencia final, cruda y concisa. Sus ha anunciado la Operación Fénix. Prepárate para el golpe final. Esta vez, no habrá supervivientes. El objetivo es la liquidación total. El fantasma no solo buscaba su dinero, sino aniquilarlo por completo. La trampa estaba armada para la ejecución. Eran las 10 de la noche, la hora pactada. El canal de Telegram de Sus explotó con una urgencia artificial. Fénix se eleva, el último tren a la luna. David vio el precio de su token subir frenéticamente. Su cuenta se disparó a $12,000. Pero la alegría era artificial y brevísima. David, cegado por la avaricia, no cerró la posición, quería más. El FOMO lo obligó a esperar el 50%. La venganza final del fantasma estaba a segundos de distancia. David está a segundos de perderlo todo. El mercado se detiene, y la voz de Sus se silencia para siempre. El precio se desploma, y el mensaje más temido de su vida aparece en la pantalla. La alerta de margen. Capítulo 4. La liquidación y el silencio del broker. La caída era un abismo, un descenso vertical. Él no conocía piedad ni lógica. David estaba a segundos de perderlo todo, y el mercado se encargó de recordárselo con una brutalidad mecánica. El precio se desplomó un 10% en un parpadeo. La notificación de alerta se repitió en su teléfono, con un sonido estridente que perforaba el silencio de su apartamento. Alerta de margen. Deposite más fondos o su posición será liquidada. El apalancamiento, la herramienta que prometió la fortuna, ahora se revelaba como el verdugo. David intentó actuar. Intentó depositar más dinero para salvar la posición, para darle al broker la garantía que exigía. Pero el pánico se había apoderado de su sistema nervioso. Las manos le temblaban, impidiéndole escribir correctamente la contraseña, paralizando su acción. Su mente, antes llena de cálculos de ganancias, ahora era una masa congelada por el terror. El fantasma de Sus no lo estaba atacando a él, estaba atacando a miles de pequeños inversores al mismo tiempo, todos ellos indefensos y apalancados hasta el límite. El precio cayó otro 5%. La pantalla de su móvil, que antes era una fuente de euforia, ahora era un lienzo de terror. Mostraba un número rojo brillante, imposible de ignorar. $8,000 en pérdida. El margen era insuficiente. El capital restante era una miseria que no cubría la deuda. David ya no era dueño de su inversión, era un espectador de su propia destrucción, encadenado al asiento de su ejecución financiera. La pérdida se aceleraba por los bots de Sus, diseñados para sembrar el pánico y garantizar una liquidación masiva. A las 11:05 de la noche, la hora de la sentencia, llegó el mensaje final. No era una alerta, no era una advertencia, era una ejecución fría y automatizada. Posición liquidada, saldo restante $0 y 0 centavos. El esfuerzo de 20 años, la promesa del futuro, todo se había evaporado, porque una voz anónima le había dicho que no se quedara fuera. El fantasma había ganado la partida. El silencio que siguió a la notificación fue el peor sonido que David había escuchado. No sintió ira, solo un vacío frío, una incredulidad total. La mañana siguiente no hubo Ferraris, ni yates, ni Sus. Solo la dura realidad. Intentó contactar al broker para preguntar si había un error, si podían revertir la liquidación. El broker, sin rostro ni nombre, le contestó con un correo automatizado. Usted aceptó el riesgo del apalancamiento. Operación finalizada según los términos. El broker siempre gana. David tuvo que enfrentar la verdad. El fantasma de la inversión diaria era un reflejo oscuro de su propia impaciencia y avaricia. La pesadilla había terminado con la liquidación, pero el dolor apenas comenzaba. Capítulo 5. El costo emocional y la lección del 1%. El 0 es un número cruel. No solo representa la pérdida del dinero, sino la pérdida de la esperanza, la pérdida de la confianza y la pérdida de la identidad que David había construido alrededor de ser un day trade exitoso. La mañana después de la liquidación, David sintió el costo emocional de la inversión. La vergüenza era un peso físico. La culpa
una tortura silenciosa. El agotamiento mental era absoluto. David tuvo que enfrentar las mentiras que se había contado a sí mismo. No era un genio financiero, era un adicto al riesgo, alimentado por el FOMO y el ego. El fantasma de la inversión diaria era una proyección oscura de su propia impaciencia. Intentó ocultarle la verdad a Laura, pero el silencio y la evasión eran tan palpables como el saldo cero en su cuenta. Finalmente, tuvo que enfrentar la confesión. El momento más difícil de su vida. Fue el precio más alto que pagó por su ego. La pérdida de capital fue inmensa, pero la pérdida de confianza fue irreparable. El broker lo había liquidado, pero la verdad lo había destruido. David comprendió que la inversión es mucho más que números. Es un reflejo de la salud mental y la disciplina personal. En medio de esa ruina emocional, su amigo Javier regresó, no con juicio, sino con una oferta de ayuda. Javier no habló de criptomonedas ni de day trading. Habló de la regla del 1%, la regla de oro de la gestión de riesgo, que David había ignorado. Javier le explicó: nunca arriesgues más del 1% de tu capital total en una sola operación. Si tienes 100,000, solo arriesgas 1,000. Así, 100 errores no te destruyen. David había arriesgado el 100% en cada posición, apalancada. Su visión binaria de ser rico o ser pobre era, en realidad, un mecanismo de autodestrucción. Javier le presentó el verdadero poder, el interés compuesto, el concepto más poderoso del universo financiero. Una fuerza que no requiere la velocidad de un rayo, sino la constancia de una gota de agua. David aprendió que la riqueza no se gana en una hora, sino en 20 años de consistencia. El concepto de crecimiento lento y seguro, que antes le parecía aburrido y patético, ahora era el único camino a la supervivencia. El fantasma solo prospera en el terreno de la impaciencia y el riesgo extremo. David estaba listo para cambiar el trading por el tiempo, la euforia por la disciplina. La recuperación sería lenta, dolorosa y aburrida, pero sería real. Capítulo 6. El despertar y el legado del fantasma. El camino de la recuperación es lento, aburrido y sin el subidón de adrenalina. David se enfocó en la inversión real. Abrió una cuenta de inversión tradicional, con un broker regulado y seguro. Su nueva estrategia era radicalmente diferente: automatizar una pequeña inversión mensual y olvidarse. Cambió el trading por el tiempo. Ya no revisaba el precio cada minuto, revisaba sus metas a largo plazo cada mes. El miedo a perder se reemplazó por la disciplina de ganar lentamente. El fantasma, sin embargo, no había terminado con él. David descubrió que no solo liquidó su dinero, sino que también robó su identidad digital a través de una aplicación fraudulenta que había descargado para verificar sus ganancias. Sus datos personales estaban siendo usados para nuevas estafas. David no era solo una víctima, era, sin saberlo, parte del mecanismo de fraude. Este descubrimiento fue el catalizador para su activismo. David no buscó venganza, sino justicia. Reunió las pruebas del esquema Pump and Dump y denunció al fantasma a las autoridades. La batalla no fue por recuperar su dinero, sino por proteger a los próximos Davids, a los millones de novatos que buscaban el atajo. El anonimato de su ser rompió. Se reveló que el gurú era un joven manipulador que operaba desde un sótano. El negocio de la estafa colapsó bajo el peso de las denuncias. El fantasma de la inversión diaria sigue existiendo, no en la figura de sino en la mente de cada inversor novato que busca el atajo, que se deja dominar por el miedo a quedarse fuera. La lección de David es simple: la paciencia y la gestión de riesgo son las únicas herramientas que el apalancamiento no puede destruir. David cerró la sesión de su broker de criptomonedas y se centró en su vida, su trabajo y su plan de retiro a largo plazo. Había perdido su dinero, pero había recuperado su tiempo y su paz mental. Capítulo 7. El legado de la disciplina y el nuevo código. La aniquilación financiera de David sirvió como un doloroso catalizador. La pérdida lo despojó de la arrogancia y lo dejó solo con la necesidad desnuda de la verdad. David se había dado cuenta de que la verdadera guerra no era contra el mercado, sino contra su propia psicología. La disciplina, ese concepto aburrido y mundano que antes despreciaba, se convirtió en su única arma de supervivencia. Su nueva vida financiera era una antítesis de la anterior. Ya no había gritos de ni gráficos explosivos. Había silencio y consistencia. El fantasma se alimenta del ruido y del caos, y David le negó su alimento principal, el interés compuesto. El concepto que Javier le había presentado se convirtió en su nuevo Dios.
David no buscaba multiplicar su dinero de la noche a la mañana, sino permitir que el tiempo, la constancia y la reinversión paciente hicieran el trabajo pesado. Aprendió que la riqueza se construye capa por capa, como una muralla antigua, no con la dinamita del apalancamiento. Su primera acción disciplinaria fue la automatización. David programó una transferencia mensual automática de su salario a su nueva cuenta de inversión a largo plazo. Este dinero nunca pasaba por sus manos ni por su mente, eliminando la tentación de usarlo en un pump and dump, en una apuesta impulsiva. Él había cambiado el trading por el tiempo, la adrenalina por la paciencia. Este nuevo código de conducta fue la única garantía contra el regreso del fantasma. La inversión más importante que hizo no fue en acciones, sino en educación y seguridad. David se suscribió a boletines de noticias económicas de fuentes fiables y bloqueó cualquier canal de gurús que prometiera la libertad instantánea. Adquirió un gestor de contraseñas robusto y una VPN para asegurar que el fantasma no pudiera robar su identidad de nuevo, sellando las grietas que la desesperación había abierto. El fantasma, sin embargo, no se rendía fácilmente. David notó intentos de phishing dirigidos a su correo, mensajes falsos de Telegram que simulaban ser de su broker. El fantasma estaba probando las nuevas defensas, pero David, armado con el escepticismo de un superviviente, ya no mordía el anzuelo. Su historia no era solo una advertencia, era un manual de supervivencia para el inversor moderno. David estaba listo para el último acto de su redención: la justicia. Capítulo 8. La confrontación final y la exposición del engaño. El camino de David lo llevó a convertirse en un activista silencioso, un guerrero contra el fraude. El daño que Sus había causado no era solo monetario, era una herida abierta en la confianza de miles de inversores novatos. David no buscaba la venganza, buscaba la justicia y la reparación de un sistema que permitía a los depredadores operar a plena vista. Reunió meticulosamente todas las pruebas del esquema: pump and dump, los mensajes de Telegram, las horas exactas de las órdenes de compra y venta de Sus, las capturas de pantalla de la liquidación y la estructura de la aplicación fraudulenta que le robó los datos. La batalla no era por recuperar su dinero, sino por proteger a los próximos Davids, a los millones de personas que seguían siendo atraídas por la luz engañosa del atajo. Presentó el expediente completo a las autoridades reguladoras, un fajo de pruebas digitales que demostraban la orquestación del fraude. La presión de la denuncia de David y otros inversores, catalizada por la exposición pública del oráculo, comenzó a hacer mella en la fachada de Sus. El anonimato del fantasma se rompió bajo el peso de la investigación. Se reveló que el gurú era un joven manipulador de 20 y tantos años que operaba desde un sótano en un suburbio lejano. No era un millonario de yates, era un ciberdelincuente con un buen conocimiento de la psicología de masas y una habilidad para usar el apalancamiento emocional. El negocio de la estafa colapsó bajo el peso de las denuncias. Las plataformas de redes sociales cerraron los canales de Sus, y las autoridades emitieron órdenes de detención. Indicación: integrar gráfico. 10. Mostrar el rostro de Sus, difuminado con un gran letrero de fraude y un símbolo de justicia. El fantasma fue desenmascarado, despojado de su aura de invencibilidad. Para David, este desenlace no significó la devolución de su capital, pero sí la restitución de su paz mental. Había completado su misión, había alertado al sistema y desmantelado la trampa en la que él mismo había caído. Había aprendido que el mayor riesgo en la inversión es la información falsa y la falta de regulación. Capítulo 9. La paradoja de la riqueza y el retiro del escenario. El desenlace de la historia de Sus cerró un capítulo, pero abrió otro mucho más profundo para David. El fantasma de la inversión diaria seguía existiendo, no en la figura de Sus, sino en la mente de cada inversor novato que busca el atajo. David se dio cuenta de que el verdadero éxito financiero no es la ausencia de riesgo, sino la capacidad de gestionarlo con disciplina y humildad. La riqueza real, entendió, es una paradoja. Se consigue al dejar de perseguirla, al desapegarse de la necesidad urgente de ganar. El proceso de ganar se volvió estable, predecible y, sorprendentemente, aburrido. Y el aburrimiento, en este contexto, era la señal de que estaba haciendo las cosas bien. Su vida con Laura se reconstruyó sobre las bases de la honestidad financiera. El dinero dejó de ser una fuente de secreto y de vergüenza
para convertirse en una herramienta compartida para la seguridad futura. El silencio de la noche ya no estaba lleno de la ansiedad de los gráficos cambiantes, sino de una paz que el dinero nunca podría comprar. David cerró definitivamente su sesión de day trading en su móvil. El icono de la aplicación se convirtió en un recordatorio de la lección aprendida. El fantasma, en su esencia, se alimenta de la impaciencia y la ilusión del atajo. La lección de David es simple y eterna. La paciencia y la gestión de riesgo son las únicas herramientas que el apalancamiento no puede destruir. La libertad financiera no es un evento, es un proceso lento, constante y silencioso. Capítulo 10. La verdad detrás del cero y el legado. La historia de David es la historia de una liquidación, pero su legado es la redención. La verdad detrás del saldo cero no era solo una pérdida de $10,000, era el costo de la educación más valiosa que jamás pudo haber pagado. El fantasma de la inversión diaria le quitó el dinero, pero le devolvió el control de sus emociones y su tiempo. David se convirtió en un inversor disciplinado, centrado en el plan de retiro a largo plazo y en la construcción de activos sólidos. El mensaje final para el oyente es la destilación de la experiencia de David. El trading especulativo es un juego de profesionales y algoritmos. La inversión a largo plazo es el juego de las familias y la estabilidad. Si esta historia te ha resonado, si has sentido el pinchazo del FOMO o la tentación del apalancamiento, es hora de reevaluar tus propias reglas. La riqueza es un maratón, no un sprint. La disciplina es el único atajo verdadero. Si esta narrativa te ha alertado sobre los peligros del day trading y te ha mostrado el valor de la inversión real, tienes el poder de cambiar tu camino ahora mismo. La mejor inversión que puedes hacer es en tu educación y seguridad, para seguir desmantelando las trampas del fantasma y aprender a construir riqueza sólida. Suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas narrativas de crímenes financieros y lecciones de vida. Compartir este audiolibro es el mejor acto de seguridad financiera que puedes hacer por tus seres queridos, advirtiéndoles sobre el fantasma. Déjanos un comentario contándonos cuál es tu regla de oro para evitar el FOMO. La disciplina es la única ganancia garantizada. Gracias por escuchar y hasta el próximo capítulo de La Verdad Financiera.